desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Y leamos la palabra que nos dio nuestro Señor Jesús de pie, con voz fuerte, con ánimo, con ganas. Leamos todos juntos, leamos todos unánimes. Desde el versículo 1, leamos. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que estaban en movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga una cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a orar pidiéndole a Dios que la palabra que Él tiene para darnos venga y more en nuestro espíritu. Nosotros debemos entender que mientras la palabra está acá, solamente es tinta y solamente es papel. Pero la palabra debe saltar como una fuente de acá a nuestro corazón, a nuestro interior, a nuestro ser. ¿A qué parte de nuestro ser? Si bien Dios, si bien Jesucristo ha venido a salvar al hombre completo, alma, cuerpo y espíritu, la palabra solamente puede morar en el espíritu del hombre y transformar todo el ser del hombre. Entonces, aunque muchas veces pedimos por las cosas de nuestra vida, pidamos hoy para que la palabra venga y more en nuestro corazón, para que ablande nuestro corazón duro. Dice la palabra que nuestro corazón es duro, pero que su palabra lo ablanda. ¿Lo ablanda para qué? Para que pueda seguir recibiendo la palabra. Vea la palabra de Dios como un adobo que ablanda una carne dura, que no tiene sabor. Pero cuando ese adobo penetra en esa carne, la va a ablandar y va a hacer que sea deliciosa, deliciosa delante de los ojos del Dios mismo que provee su propia palabra. Entonces oremos pidiéndole a Dios que la palabra bendiga nuestro espíritu. Padre Santísimo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por la única palabra que tiene la verdad, por la única palabra que vino de lo alto, por la única palabra que ha descendido y se ha hecho carne, Señor. Nosotros, Señor, venimos de acá a estudiar esta palabra, a hablar de ti, Señor. Nosotros no venimos a hablar de nadie más. No tenemos ningún interés en darle gloria a nadie más. No tenemos ningún interés de hablar de alguna otra persona que no seas tú, Padre Santo. Así que te pedimos, Señor, que tengas la misericordia de que podamos recibir tu palabra en el Espíritu. Bendícenos con tu palabra para que cada uno de nosotros pueda arrodillarse a ella, Señor, y que esa palabra se haga vida
vida en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, nuestros espíritus, Padre. Abre, Señor, los ojos espirituales. Así, Señor, como la luz de la mañana abrió nuestros ojos físicos, hoy, Señor, así sea tu palabra despertándonos, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, para comprender las Escrituras, Padre Santo. A mí, por favor, te clamo, ayúdame, Señor, para que yo hable conforme a tu palabra, Señor, que yo no me desvíe, Señor, que yo no invente cosas que no estén en tu palabra, sino que permanezca firme, Señor, hablando de lo que tú has dicho, Señor, que no agregue ni quite, Señor. Así que, por favor, ayúdanos a que tu nombre sea glorificado hoy acá, Señor, para que tengamos vida y vida abundante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Nosotros, cada segundo y cada cuarto domingo del mes, estamos estudiando el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Bueno, porque teníamos que empezar por alguna parte. Y empezamos por el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es de los 4 evangelios, el Evangelio donde Jesús se revela de muchas formas. El Evangelio de Juan es donde va a decir Jesús: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Va a revelar muchas cosas espirituales más que los otros evangelios, aunque los otros evangelios también están hablando de la obra de Jesús. Entonces empezamos por el libro de Juan y lo hacemos sistemáticamente. ¿Para qué? Para que aunque haya algún pasaje que no comprendamos, que no entendamos, pues tengamos que estudiarlo y no lo dejemos por fuera. Tenemos un año estudiándolo y vamos a empezar hoy el capítulo 5. Entonces, en un año hemos avanzado 4 capítulos del libro de Juan. La idea es no dejar nada por fuera, sino ahondar hasta donde nos sea posible, de una manera, digamos, un poco más que lo superficial, porque si realmente estudiáramos el Evangelio de manera dedicada en cada versículo, creo que nos tardaríamos 2 vidas por Evangelio. Entonces, así vamos nosotros, y hoy vamos a estudiar el capítulo, parte del capítulo número 5, donde está pasando algo bien interesante. Hay que recordar de dónde viene Jesús. ¿Se acuerdan de dónde viene Jesús? De dónde viene caminando Jesús, de dónde ha pasado en el capítulo 4. Viene de la Samaritana. Creo que nos pasamos casi 3 meses con la Samaritana. Entonces, él viene del pozo de la Samaritana y ahora va ¿a dónde? Salió de un pozo y va ahora a un estanque. Entonces hay que entender que la palabra es ordenada y todas las cosas están escritas allí por alguna razón. Están allí para que nosotros comprendamos las Escrituras. Entonces dice que Jesús fue al estanque de Betesda, y este lugar quedaba ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y en qué parte de Jerusalén? ¿Por dónde se entraba? Por la puerta de las ovejas. ¿Y qué día fue? Un sábado, un día de reposo. Vamos a el libro de Levíticos, capítulo 23. Levíticos capítulo 23, versículo 1 y versículo 2 y el 3. Leamos juntos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocatorias, serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Entonces Jesús está haciendo esto el día de reposo, y está yendo a este lugar un día de reposo, y entendemos que hay otras fiestas solemnes. No solamente vamos a mencionar esa, porque es para sentar la base de cuán importante era para el pueblo de Israel las fiestas solemnes. ¿Por qué eran importantes? Porque habían sido mandadas por el Dios, habían sido dadas por Dios
a Moisés y debían cumplirse, era algo que debía hacerse. Sin embargo, vemos un montón de gente que será que, corrijo algo que creo que no mencioné, Jesús iba a ir a la fiesta en Jerusalén, por eso es que está lleno, pero pasa por la puerta de las ovejas y se dirige al estanque de Betesda. ¿Será que esta multitud de enfermos iba a ir a la fiesta solemne? No, ellos eran el desecho de la sociedad. Ellos estaban allí enfermos, cojos, ciegos, allí pendientes de tratar de ser sanados cuando el agua fuese agitada. Entonces, hay que entender eso primero. Todas estas personas que están acá están buscando algo, dejando de cumplir lo que estaba escrito en la escritura. Entonces, dijimos que el estanque se encontraba en qué parte de Jerusalén. Por la puerta de las ovejas. Vamos a Nehemías. Capítulo 3. Nehemías capítulo 3, versículo 1 dice: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Jerusalén tenía alrededor un muro que la protegía, y ese muro que tenía puertas para que entrasen, para poder entrar a la ciudad de Jerusalén. Una de esas puertas se llamaba ¿cómo? La puerta de las ovejas o la ovejera. ¿Ok? Así es, por eso se habla, por eso menciona que Jesús entró por esta puerta. Ese muro había sido derribado, quemado, y por eso lo que acabamos de leer en Nehemías es cuando Nehemías reedifica o construye o acomoda, digamos, todos los muros y las puertas que estaban derruidas. ¿A qué le suena eso de la puerta de las ovejas? ¿A qué versículo de la Biblia les suena? Juan 10, ¿qué? ¿Quién lo busca? ¿Quién lo busca y lo lee? ¿Quién qué? Lea, por favor. Por yo pues esto iba a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En la escritura no hay nada puesto por casualidad. Jesús le va a decir a sus discípulos, cuando ya Él resucitó, Él le va a decir que toda la escritura está hablando de Él. Y va a decir que Moisés está hablando de Él, que los profetas están hablando de Él y que incluso los salmos están hablando de Él. Entonces no hay ninguna casualidad en esto. Jesús está entrando por la puerta de las ovejas porque Él es la puerta de las ovejas. Lleguemos hasta ahí. ¿Quiénes estaban allí en el estanque de Betesda? Enfermos, cojos, ciegos, y paren ustedes contar. Esto tampoco es casualidad, porque es la forma espiritual en la que Jesús va a decir que se encuentra todo el mundo, todos, sin dejar a nadie por fuera. Recordemos que cuando nosotros leamos la palabra de Jesús, debemos entender que esa palabra viene de Dios, salió de arriba y ha descendido hasta acá abajo. Por eso va a decir que la palabra se ha hecho carne. Como la palabra se ha hecho carne, no puede sernos dada de la manera espiritual, sino que nos ha sido dada con ejemplos para que nosotros podamos comprender las cosas espirituales. Así lo va a decir Jesús, porque sería para nosotros difícil o imposible comprender las cosas espirituales si no fuesen anunciadas de esa manera. Entonces, esa es la forma en la que Jesús ve al mundo. Esa es la forma en la que el mundo se encuentra espiritualmente: ciego, cojo, paralítico, perdido, enfermo, sin importar cuál sea su condición social. Eso es lo que le va a dificultar al mundo donde nosotros vivimos entender, porque nosotros vamos a pensar
que porque nosotros tenemos una buena educación, o porque nosotros hemos crecido en una buena familia, o porque tenemos mucho dinero, nosotros no estamos enfermos espiritualmente. Pero el ejemplo que está usando Jesús de esta multitud es para que nosotros comprendamos que ese lugar es el mundo al que Él ha descendido. ¿Se acuerdan que hablábamos hace unos cultos atrás? ¿Cómo ve Jesús a la multitud? ¿Cómo les ve? Con compasión. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Cómo dice Él? Que los ve como, recuerden dónde están, como ovejas que están sin pastor. Ciertamente, una oveja que tiene sed, usted la suelta en un estanque y ella va a buscar el agua y va a tratar de beber agua. Eso es lo que está sucediendo aquí en este lugar. Hay un montón de enfermos que están tratando de ser sanados, están buscando su propia sanidad. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos, un mundo lleno de enfermos, cada uno buscando su propia sanidad. Pero Jesús a ese mundo lo ve como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué significa? Que necesitan ser guiadas. Cada una de esas ovejas que quiera ser guiada necesita un pastor que la guíe. Por eso Él está entrando por ese lugar al que se llama la puerta de las ovejas. Vamos a el libro de Isaías, capítulo 35. Versículo del 3 al 7. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de plata. Esto está escrito por el profeta Isaías, anunciando que los enfermos iban a ser sanados, que los cojos iban a saltar, que los ciegos iban a ver. Es una profecía a la que Jesús le va a dar cumplimiento mientras él camina. Ciertamente Jesús va a sanar a los ciegos y a los enfermos, pero realmente lo que va a hacer es darle cumplimiento a las profecías escritas para que puedan recibir el mensaje de salvación que Él viene a darles. ¿Cuál es el mensaje de salvación que viene a darle Jesús? Quedémonos ahí en Isaías y vayamos al capítulo 41 de Isaías. Isaías capítulo 41, versículo del 17 al 18. Lo leemos. Los afligidos y menesterosos buscarán las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué es lo que está anunciando Él cuando llega a donde este hombre que dice que está tirado allí en una camilla por un montón de años? Realmente este hombre es representación de todos los que están allí. ¿Y qué es lo que Él va a decirles? No se trata de este manantial, estanque, no se trata de este estanque. Yo vengo a hablar de un estanque mejor. Yo vengo a hablarles de un estanque que no se seca, sino que viene de arriba. Por eso leíamos el Salmo hoy, que cuando cae el agua sobre el estanque y se llena de poder en poder. Entonces, eso es lo que Jesús viene a anunciar. Otro tipo de estanque, y no en el que ellos han tratado de buscar su propia salvación,
Cuando leímos las semanas anteriores, ¿qué le dice Jesús a la samaritana? ¿Qué le dice Jesús a la samaritana cuando está en el pozo? Que yo soy la comida. Le dice quién es y le dice que él tiene algo para darle. La samaritana estaba en el pozo buscando ¿qué? Agua. La gente de la multitud estaba en el estanque buscando ¿qué? Agua. Sanidad. Pero la sanidad se deriva del agua. Pero sí, estaban allí también buscando sanidad. Jesús a la samaritana le va a decir: yo tengo un agua mejor. Yo tengo un agua que es para vida eterna, que no es esta agua física. Jesús, a los que están en la multitud enferma ¿qué le va a decir? Yo tengo un agua mejor. El mensaje de Jesús no cambia. Por eso la palabra de Dios dice que es ayer, hoy y siempre. Estudiamos cuán importante es entender la sencillez de la palabra. Cuando nosotros tomamos un microscopio y profundizamos y apretamos o nos acercamos más a lo que estamos viendo, ¿con qué propósito es? Ver mejor para entender mejor. Entonces no se trata de ver mejor para buscar cosas nuevas. El mensaje de Jesús es sencillo. Ustedes están perdidos, la raza humana completa, por más linda que sea, por más tierna que sea, por buena que sea, inclusive, está perdida y se va a perder en el infierno. Entonces el mensaje de Jesús es: crean, yo puedo darle la salvación. Es un mensaje de amor, es un mensaje de misericordia, es un mensaje que viene de lo alto. Nosotros, lo hemos dicho varias veces, debemos ver a las personas espiritualmente, esforzarnos para ver a las personas espiritualmente. A veces nos da temor hablar con alguien porque esa persona tiene un alto nivel social, porque tiene un alto nivel de educación, pero esa persona, si no conoce de Cristo, igual está perdida. Igual es como uno de estos ciegos que está en este pozo buscando su propia salvación y buscando su propia identidad a través de lo que él cree o piensa que es correcto. Entonces sí, nosotros apretamos, pero para entender y comprender mejor el mensaje, para que nada nos mueva y para que nada nos haga dudar y para que se fortalezca nuestra fe. Entonces sí, el mensaje de Jesús sigue siendo el mismo mensaje de la samaritana. Yo tengo un estanque mejor que este estanque al que ustedes están acudiendo. Sigamos. Cuando Jesús se acerca de toda la multitud que está allí, se acerca a un hombre. Extrañamente le pregunta: ¿quiere ser sano? Pero ¿cuántos años tiene este hombre enfermo? 38 años. Pues es raro preguntarle a alguien que tiene 38 años si quiere ser sano. El hombre tiene la particularidad de acostumbrarse a todo. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos. Nosotros nos acostumbramos a todas las cosas. Nosotros nos acostumbramos incluso a la tristeza y nos mantenemos en depresión. Si nuestra vida cambia, digamos, nuestra vida social cambia. Nosotros antes podíamos ir a comer a un restaurante una vez a la semana y ahora podemos ir a un restaurante una vez cada 6 meses. Al principio nos va a costar, pero ya luego después se hace parte de nuestra costumbre y nos acostumbramos a que, bueno, nosotros cada 6 meses es que podemos ir a un restaurante. Lo que está pasando con este hombre es que está tan acostumbrado a vivir de esa manera que para él ya es una forma habitual, ya es su modo vivendi, es ese, es estar allí postrado. Por eso enseguida le va a responder a Jesús con excusas. Él le va a decir: sí, pero es que no puedo porque yo... ¿Qué debería haberle respondido él a Jesús? Sí, yo quiero, sí, pero está acostumbrado a su situación. Este hombre, dijimos que tenía ¿cuánto tiempo enfermo? 38 años. ¿A qué les suena 38 años de enfermedad en la Biblia? ¿Cómo? En el desierto. Vamos a Deuteronomio capítulo 1. Muy bien, Señor Jesús. Deuteronomio capítulo 1, versículo 31 y 33 primero para ponernos en contexto.
Lo leemos. Dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvieses, y con nube de día. Esto es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y caminó por el desierto 40 años. Pero no todos caminaron 40 años. Hubo un grupo de personas que caminó solo 38 años. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes caminaron 38 años? Los que nacieron, los que habían nacido ya, los que salieron a pie de Egipto. Leamos en el capítulo 2, versículo 14. De Deuteronomio, sí, ahí mismo. Capítulo 2, versículo 14. Leamos juntos. Leamos. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceded fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Como ellos, habiendo visto todas las señales que hizo Dios, habiendo visto todo el cuidado que tuvo con ellos, cómo los sacó de Egipto con poder, con gloria, con milagros, y seguían dudando de Dios, seguían queriendo regresar a lo que conocían, querían seguir manteniéndose en lo que les daba su seguridad, que ellos creían que era, pues a ellos no se les permitió entrar en la tierra prometida. Y esas personas caminaron 38 años. Digamos que cuando se cumplieron los 38 años murió el último, porque deben haber ido muriendo en el transcurso. Pero digamos que la última persona que murió cuando tenían 38 años caminando. Esto es una profecía que se está cumpliendo con este hombre allá. Pero vamos a seguir metiéndonos un poquito más adentro de la palabra para saber qué significa. ¿Qué significa? La Biblia dice que ellos estaban en un pórtico, en un estanque que tenía ¿cuántos pórticos? 5 pórticos. Pórtico es, ¿todos saben aquí qué es pórtico? Pórtico es, eso es un pórtico. Esta columna con eso, a ver, entonces ¿cuántos pórticos hay acá en la cortina? 2, o incluso podríamos decir que hay un solo pórtico, pero podríamos decir que como hay 2 columnas, hay 2 pórticos también. Entonces dice que el estanque estaba en medio de 5 pórticos. Recordemos que Jesús está yendo allá a decirles que ese estanque no sirve para qué, para absolutamente nada. Eso es lo que él está anunciando, eso es lo que también anunció a la samaritana. Ese lugar en el que ustedes han estado acá buscando una y otra vez sanidad, una vez que yo llego, el estanque ¿qué? Ya no sirve, deja de funcionar. Por eso le dice a la samaritana: tú vienes acá a tomar agua, pero una vez que yo vengo, yo te estoy ofreciendo ¿qué? Agua para vida eterna. Estoy ofreciendo algo mejor que ese pozo. O sea que ya el pozo, comparado con el agua que tiene Jesús, pues el pozo ya no tiene ningún sentido. Es lo mismo que le está ofreciendo al hombre que está tirado en la camilla desde hace 38 años. Muchas veces los seres humanos vamos a preferir estar en la condición que conocemos, en esa condición que nos ha dado seguridad por una cantidad de tiempo, que es la vida que hemos tenido hasta ese momento, que querer recibir el agua de vida eterna. Por eso Jesús le pregunta al hombre: ¿quieres? Porque tiene que depender de nosotros la respuesta. Nosotros somos los que vamos a decirle a Jesús: sí quiero recibir el agua, sí quiero hacer la obra, sí quiero. Nosotros a veces pensamos que nuestra vida de fe está apagada o ha decaído porque nosotros no tenemos la condición espiritual para poder servir a Dios. Pero con Dios las cosas no funcionan así, porque Él siempre nos va a decir a nosotros: ¿quieres? Siempre va a ser así. O sea que lo que nosotros conozcamos de nuestra vida de fe depende de quién.
de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros va a depender lo que nosotros hagamos en nuestra vida de fe. Porque si nosotros queremos realmente hacer discípulos, ¿será que Dios nos va a dar discípulos para que le hablemos de Jesús? Lo va a hacer. Si nosotros queremos realmente orar para sanar a los enfermos, ¿será que nos va a poner situaciones donde haya... ¿Quién aquí le ha pedido a Dios paciencia y esa semana se le complica toda su vida? Todo el mundo, porque Dios está respondiendo todo el tiempo. Pero entonces nosotros también deberíamos pedirle a Dios: yo quiero obedecer tus mandamientos, los que dejó Jesucristo. Pero la verdad es que a veces nosotros no queremos, porque el obedecer los mandamientos de Jesús requiere que nosotros agarremos nuestro tiempo y dejemos, ya ese no sea nuestro tiempo, sino tiempo para dedicarlo a Él. Y ahí es donde se pone difícil la cosa. Él lo va a respetar. Él lo va a respetar. Cuando en la multitud, mire, ¿qué cree usted que pasa cuando una persona es sanada? Digamos, cuando Jesús en algunas ocasiones sana a alguien, ¿qué pasa con las demás personas? Enloquece. Uno mismo, digamos, en nuestras ganas de ver el poder de Dios, que es algo muy natural para los cristianos, porque siempre hablando del poder de Dios, pues yo quiero ver el poder de Dios, quiero verlo hoy. Por eso cuando lo vemos, por eso cuando aquí alguien recibe el Espíritu Santo y la persona empieza a hablar en lengua, uno dice: wow, estoy viendo el poder de Dios, qué hermoso poder ver el poder de Dios. Por eso cuando oramos por una persona que tiene un demonio y la persona se le sale, uno dice: wow, uno ve eso nos llena de gozo. Pero no dice acá que el resto de las personas se fueron detrás de Jesús, no lo dice, a pesar de que él sanó a él, sino que se quedaron allí en el pozo. A veces nosotros vamos a preferir quedarnos en el pozo que querer o arriesgar cualquier cosa de lo que nosotros conozcamos por ver lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Vamos a Juan capítulo 1. Les decía ahorita que el estanque tenía 5 pórticos, ¿cierto? Les decía también que cuando Jesús llega allí, Él viene a decirles: hay algo mejor que este estanque en el que ustedes han estado acostumbrados buscando sanidad. ¿Quién escribió 5 libros de la Biblia? Moisés. ¿Cuáles son los 5 libros que escribió Moisés? ¿Alguien me dice los nombres y léelo en la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Si tuviésemos que resumir esos 5 libros con una palabra, ¿cuál sería? ¿Cómo? Ley. Ley. Jesús está anunciándole al mundo que la ley ya no es la forma de conocer a Dios, que ya mediante la ley ya no es la forma de conocer a Dios, que ahora se trata de otra cosa, ahora se trata de un agua mejor que Él trae, ahora se trata de algo que realmente sí sirve para poder llegar a tener comunión con Dios. Les dije que leyéramos en Juan capítulo 1, versículo 17. Vamos a leerlo todos juntos y así bien fuerte. Leamos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero una vez que llega Jesús, ¿qué pasa con la ley? ¿Sirve la ley para conocer a Dios? No. Una vez que llega Jesús, si la ley sirviera para conocer a Dios, tendríamos que borrar un versículo que dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Está anunciando que ya la ley no es más mediadora entre Dios y el hombre.
¿Por qué creen ustedes que es el motivo que los fariseos quieren matar a Jesús? Porque Jesús está haciendo con la ley lo que Él quiere. Él está diciéndoles, ya no es la ley, fariseo, ahora se trata de mí. Y por eso Él dice que yo soy el que viene del Padre. Por eso dice, yo soy, la cosa es conmigo. Y eso, al él anunciar que Él es Hijo de Dios, es lo mismo que estuviese diciendo que Él es Dios. El ejemplo es muy sencillo. Cuando uno ve una gata que tiene gatitos, los gatitos son gatos, ¿cierto? Entonces, al él decir que Él es Hijo de Dios, se está haciendo también ¿qué? Dios. Y de paso está tomando el día sábado y está haciendo algo que no se debe hacer, porque el día sábado no se debía hacer nada porque era una fiesta que solemne, era algo inculcado en la mente de los judíos, que era un día sumamente especial en el que no se podía hacer ninguna otra cosa. Pero Jesús está diciéndole a alguien que tome su lecho y que se vaya. Fíjense qué curioso, que los fariseos están viendo, ojo que los fariseos conocen las escrituras, los escribas y los fariseos conocen la escritura y la estudian. Ellos están viendo el cumplimiento de la palabra. Nosotros leímos solamente un versículo que habla que Él iba a dar sanidad a los cojos y a los ciegos, pero hay muchos que hablan exactamente de esa misma profecía. Ellos están viendo y se están cumpliendo las profecías en este hombre, pero están realmente preocupados no por el hecho de que Él está sanando a los enfermos, sino por el hecho de que lo está haciendo el día de reposo. Vamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 27 y versículo 28. Dice así: también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por eso Jesús va a decir, mi Padre trabaja, y como mi Padre trabaja, yo también trabajo. Dice la Biblia que el día de reposo fue hecho para que nosotros descansáramos, para nosotros. Pero realmente no es el descanso de acostarse en la cama, no se trata de ese descanso, sino de dedicarle todo el día al conocimiento de Dios. Trabaja 6 días y el séptimo día conoce a Dios, sírvele a Dios. Por eso es lo que ellos hacían. Ellos no se quedaban en sus casas el séptimo día, sino que iban al templo a estudiar las escrituras. A eso iban. Entonces, dice allí que el día de reposo es para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y dice que el Señor es dueño, que el Señor es que el Hijo del Hombre es Señor hasta inclusive del día de reposo. Y que Dios trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque Él fue el que lo implementó. Entonces la ley no es para Él, ¿se entiende? La ley que Él está dando no es para Él. Por eso Jesús no cumple con esa ley, con ese mandamiento, sino que Él es Señor de esa ley, porque fue implementada para el hombre y no al revés. Entonces, ¿qué está pasando con los fariseos? Ellos, ¿qué es lo que los fariseos no están entendiendo? O digamos que lo pueden estar entendiendo, porque ellos no son bobos. Algunos fariseos creyeron en Jesús, algunos fariseos recibieron la vida eterna, pero la gran mayoría no. ¿Qué es lo que ellos no quieren? Que se les quite su negocio. Dice la Biblia que incluso los fariseos colocaban cargas a los judíos que ni siquiera ellos podían llevar, o sea que sobrepasaban la ley. Colocaban cosas en la ley que ni siquiera ellos podían cumplir. Dice Jesús que los fariseos lo honraban a Él, a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Por qué? Porque colocaban mandamientos de hombre donde no los había.
Realmente Dios no había puesto ese tipo de mandamientos, Dios colocaba mandamientos. Entonces ellos tenían su propio negocio. Ellos tenían su propio negocio. Al venir Jesús y anunciar, es que ya imagínense lo que Jesús les está diciendo, ya la cosa no es por la ley, ya no es la ley. Ahora se trata de la verdad, de la gracia que yo vengo a anunciar. Que van a decir los fariseos: matémoslo, porque este nos va a quitar el negocio. Eso es correspondiente con los fariseos. Los de la multitud no dijeron matémoslo, pero decían: preferimos estar acá, buscando en la comodidad, o digamos en la costumbre de nuestra situación. Preferimos estar acá que seguirte a ti o que escucharte a ti. Vamos a Romanos para entender un poco más. ¿Cómo se llama hoy el título del sermón? No viva por la ley, sáciese por la gracia. Eso es algo que el cristiano debe entender. Debe entender que el único mediador entre Dios y entre los hombres va a ser la palabra que se hizo carne, va a ser el verbo que se hizo carne. Nosotros a veces cuando pensamos en Jesús, no, Jesús fue hombre, sí, pero antes de ser hombre, ¿qué era? El verbo, Dios mismo. Por eso leímos ahorita: Dios mismo vendrá y los salvará. El asunto es que Dios no solamente salva, sino que Dios sacia. Por eso hoy queremos aprender que Dios sacia al hombre. Hay una sola palabra que puede describir a Dios. ¿Cuál es? Absoluto. No existe otra palabra con la que nosotros podamos describir a Dios. Podemos dar cualidades de Dios, pero si dijéramos Dios es absoluto, y dice la Biblia que todo lo llena en todo. ¿De qué está hablando? ¿De qué todo? De todas las cosas. Pero ¿de qué se refiere cuando habla espiritualmente con respecto a mí? Él es el único que puede realmente llenar. La ley no va a llenar a nadie. La ley no lo va a llenar a usted. Lo único que lo va a llenar a usted y a mí va a ser la gracia que ha traído Jesús. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Leámoslo juntos. Leamos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No es que la ley no sirva, no es lo que estamos diciendo acá. La palabra está diciendo que la ley se introdujo ¿para qué? Para que abundase el pecado, porque la ley está diciendo: tú eres pecador, por si acaso, tú eres pecador. Está diciendo que cada uno de nosotros es pecador. Pero cuando abundó el pecado, porque ahora yo sé que soy pecador, ¿qué sobreabundó? La gracia. O sea que primero es la gracia o primero la ley. Primero la ley, luego la gracia. Cada una cumple su función, cada una son palabras de Dios. Dice la Biblia que a Moisés, cuando estaba en el monte Sinaí, le fue dada mediante el ángel con el que hablaba, palabra de ¿qué? Palabra de vida para dar, y palabra que venía de parte de ¿quién? De Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Parecería irónico, porque el ángel le está entregando a Moisés los mandamientos, la ley, y le está dando palabra de vida que le va a decir que está ¿qué? Muerto. Palabra de vida que le está anunciando que está muerto. Y le está anunciando que está muerto ¿para qué? Para que tenga vida. Por eso es que cuando se trata del pueblo de Israel caminando en el desierto y luego del desierto y toda la historia antes de Jesús, por eso es que lo único que tienen ellos para aferrarse es el cumplir la ley. Eso es lo único que los mantenía obedeciendo a Dios. Pero una vez que llega Jesús, la gracia es derramada. La gracia es derramada. Por eso Él va a sanar a los enfermos y va a hacer los milagros que hace.
para dar ese mensaje y que crean lo que Él está diciendo. Esto es sumamente difícil de entender para los judíos, tanto que al día de hoy no lo han entendido. Pero también es difícil de entender para el pueblo de Dios, para los cristianos. Bien difícil de entender. Y no es una novedad en nosotros. Lean las cartas de Pablo y van a ver a Pablo cada 5 minutos recordándole y corrigiéndole. Epa. El asunto es que nosotros pensamos que la gracia, vivir bajo la gracia, es vivir desordenadamente, pero sería todo lo contrario, y ya lo vamos a ver. Vamos a Gálatas, ahí en Romanos capítulo 7, algo más. Romanos capítulo 7, versículo del 4 al 6, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a qué? ¿Habéis muerto a qué? Entonces ustedes murieron ¿a qué? A la ley. Sí, seguro que murieron a la ley. Seguro. Dice allí: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces ya nosotros no estamos bajo el mandamiento de la ley, sino que estamos bajo el mandamiento ¿de quién? ¿De quién? ¿De cuál Jesús? Del que resucitó. Del que resucitó. Eso incluye, ¿eso qué significa? Estamos hablando de que resucitó, de que tiene todo el poder, toda la soberanía, toda la autoridad, y ahora yo puedo recibir toda esa autoridad. A mí me fascinó el salmo que leímos hoy. Leamos aquí atrás el versículo, el salmo que está en la parte de atrás del boletín. Leámoslo juntos. Dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Entonces Dios llena todo nuestro ser. Nosotros, les decía eso porque nosotros a veces no nos sentimos plenos en la vida de fe, y es fácil, es porque falta en la vida de fe. Pero si falta es porque nosotros estamos buscando en otro lado, como decimos los venezolanos, buscando lo que no se nos ha perdido. Nosotros ya encontramos al Jesús resucitado, ya lo encontramos, pero a veces queremos volver a ir al estanque. Ya va, voy un momentico al estanque a ver si puedo conseguir algo allí, pero resulta que ya ese estanque que se llama ley ya no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros hemos muerto a ese tipo de estanque, a ese tipo de vida. Ahora sí vamos a Gálatas capítulo 3. Para entender algo más acerca de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la ley? Dice que es nuestro ayo. En otras versiones dice que es nuestra niñera. ¿Qué hace la niñera? Cuida al niño ¿hasta qué momento? Hasta que llega el padre. Entonces eso es lo que hizo la ley, cuidarnos ¿hasta qué momento? Hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó Jesús. ¿Qué hace la niñera cuando llega el padre? Se va. Pero el padre tiene más autoridad que la niñera. Sí. Entonces la gracia tiene más autoridad que la ley. Sí, porque es Jesús mismo, es Dios mismo hablándonos directamente a través de su Hijo. Entonces es una palabra que viene derechita y que no fue digamos traída por ningún otro camino, sino por el camino. En el capítulo 2 del mismo de Gálatas, versículo desde el 16 en adelante, leamos juntos.
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministró de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí son las mismas que vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ese es el propósito. Ya yo tengo que tener claro, yo vivo para Dios. Yo vivo para Dios. Yo trataba bajo la ley de ser un buen ciudadano, ¿sí o no? Eso es lo que hacían los pueblos de Israel, tratar de ser un buen ciudadano, tratar de obedecer la ley. Y de hecho, obedecían la ley ¿para qué? Porque si no obedecían la ley, ¿qué pasaba? Morían. Entonces hay un tema de justa retribución por el acto cometido. Pero cuando se trata de la gracia, ahora ya yo vivo. Ahora yo vivo, es que yo entrego mi vida por la gracia, por esta nueva agua que me ha sido dada, por esta nueva agua que para salvación eterna hemos nosotros recibido y hemos bebido. Entonces no es que la gracia sea menor que la ley, no confunda, no piense que por vivir bajo la gracia es que yo pueda hacer lo que yo quiera. No, todo lo contrario, ahora mi vida entera se dedica al que me ha dado la gracia. Ese es un mensaje sencillo dentro de la palabra de Dios que necesita ser entendido por nosotros, y por eso Pablo lo va a repetir tantas veces en sus cartas. En Gálatas capítulo 3, cada uno hágase esta pregunta que está haciendo Pablo acá. Cada uno hágasela, para que si le queda alguna duda, pues entonces salga de la duda. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Leámoslo juntos. Dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No me respondan a mí, guárdense la pregunta para ustedes. Cuando habla del Espíritu acá, está hablando de qué? Del Espíritu de la vida, de haber recibido la vida cuando estábamos muertos en nuestro delito y en nuestros pecados. Ahora leamos el versículo 5, leamos otra vez juntos. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está hablando de qué? Del Espíritu Santo. Por eso dice que aquel que les suministra el Espíritu, ¿cómo lo recibieron? ¿Por el oír con fe, por creer, o por las obras de la ley, o por cumplir la ley? No. Entonces ven cuán grande es la diferencia, que por las obras de la ley no hay. Aunque usted cumpla toda la ley, usted no va a recibir dones espirituales. Aunque usted cumpla toda la ley, usted no va a recibir poder de sanidad ni de sabiduría de ningún tipo, porque eso no viene por ahí. Eso viene es ¿por qué? Por la fe, por el oír con fe. Entonces ve toda la responsabilidad que tiene el haber recibido la gracia, toda la responsabilidad que acarrea, que ahora yo vivo bajo la gracia. Ahora yo bajo la gracia debo ser mejor o peor que cuando vivía bajo la ley. Mejor, pero en un 1000%. En un 1000%. Entonces, cuando se trata de lo que Jesús tiene para dar, cuando se trata del agua que Él tiene para dar, cuando se trata del Espíritu Santo que Él es derramado sobre los que oyen con fe, eso no tiene nada que ver con la ley. La iglesia de hoy ha querido meter la ley dentro de la gracia, pero no se puede, porque nosotros vivimos bajo una ley mayor que se llama la gracia que ha sido derramada. El que nosotros no estemos viviendo por esa gracia, eso es otro paquete.
eso es otra cosa. El que nosotros no estemos orando por los enfermos, eso es otra cosa. El que nosotros no estemos echando fuera los demonios, eso es otra cosa. El que nosotros no estemos recibiendo el Espíritu Santo, eso es otra cosa. El que nosotros no tengamos dones de sanidad, el que habla la palabra, el que nosotros no recibamos las promesas que están en la palabra, es porque por nuestra falta de fe. Y como y nuestra falta de fe es por falta de comunión a través de la palabra, porque dice allí, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. El oír la palabra con fe, por ahí viene la fe. No hay otra forma de que venga sino por la palabra que ha sido revelada. Entonces nosotros tenemos que continuamente ser honestos y en lugar de tratar de cumplir la ley, tratar de conocer la palabra de Jesús. Porque se supone que ya yo morí a eso y ahora vivo por esto. Se supone que ya yo no soy acusado por esto, ya yo no me acuso por la ley, sino que vivo por la gracia, y eso incluye muchísimo más, eso incluye una vida muchísimo más espectacular que vivir bajo los mandamientos de Moisés. Yo no le estoy diciendo que vaya y peque, espero que no se haya sido entendido de esa manera, es todo lo contrario, es que ahora mi vida es mucho más elevada, porque yo me muevo a otro nivel. Tú te mueves al nivel de la gracia, de la ley, no vale, yo salí de ese estanque hace rato, yo estoy caminando detrás de Jesús. ¿Qué haces tú en el estanque de Bethesda? Si Jesús anda caminando por ahí, muchos se quedaron allí y Jesús seguía caminando sin milagro. La palabra Bethesda significa casa de misericordia, casa de misericordia, casa de gracia, casa donde es derramada la gracia. Por eso Jesús va a pasar por allí, por eso Él va a pasar por allí, por ese lugar. Pero para decir que ya no es el pozo de la Samaritana, que ya no es el estanque de Bethesda, sino que ahora es la autoridad que Él trae. Cuando se trata de la gracia, hay que entender, para poder recibirla, hay que entender que lo que estamos recibiendo es el someternos a la autoridad de eso, el someternos a esa autoridad. Entonces, si yo me salgo de la autoridad de la ley y me pongo bajo la autoridad de Cristo, esto significa que esta autoridad es mucho mayor y por tal tiene una responsabilidad muchísimo mayor y por tal tiene una consecuencia muchísimo mayor para los que vivimos por esa vida de gracia, es para vida eterna, para vida eterna. Muchos se van a perder por estar cumpliendo la ley. Muchas religiones están basadas en la ley y se van a perder. A veces nosotros nos cuesta comprender, pero sobre todo a la gente que no ha conocido del todo a Jesús, pero ¿por qué esta religión y por qué no todas las religiones son iguales? No todas las religiones son iguales. No todas son iguales, para nada. Primero, todas son diferentes entre sí, empezando por ahí. Y de paso, nosotros no vivimos bajo ninguna religión, sino que nosotros vivimos recibiendo una y otra vez el poder, de poder en poder, en un estanque que está continuamente lleno. Dice la Escritura que ahora el estanque está ¿dónde? ¿Dónde está el estanque que ha sido derramado en nosotros? En nosotros, dentro de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es imagínense la responsabilidad? Imagínense la responsabilidad. Usted ha sido llenado de Dios por su gracia. Y ahora ya usted no va al estanque, sino que ahora el estanque está dentro de usted, pero está allí ¿para qué? Para que otros vengan y beban. Por eso dice que ahora sea una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Será que eso tiene una responsabilidad grande? Sí. Entonces cada uno de nosotros respóndase bajo qué ley está viviendo, bajo qué, digamos, forma de vida está teniendo, bajo qué mandamiento está viviendo. Y sepa
¿Por cuál hay que vivir? Pongamos de pie para orar. Padre Santísimo, te damos las gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Nosotros te pedimos que esa palabra, Señor, permanezca en nosotros y que la obedezcamos para que así pueda volverse alimento, Señor, en nuestra vida. Padre, que esa palabra se vuelva alimento, que no solamente quede acá en el viento, en el aire, Señor, que no solamente quede como palabras, Señor, que fueron dadas hoy acá, que se las lleva el viento, sino que cada uno de nosotros pueda meditar y pensar, Señor, ¿por qué está viviendo? ¿Por qué vida está viviendo, Señor? Y no acusar, Señor, tu gracia, Señor, sino recibirla y obedecerla, Padre Santo. Que seamos